Y en el día de hoy en la revista Ser Emprendedores tenemos a Oliverio González, fundador de Argus Colombia, consultora de estrategia de operaciones, con más de 100 proyectos ejecutados por más de 12.000 millones de pesos, experiencia y conocimiento en más de 13 sectores, con 0 sanciones o multas por incumplimiento en los proyectos realizados y con un alto índice de satisfacción con el cliente. En primer lugar, Oliverio nos cuenta acerca de él. Después nos contará qué es Argus Colombia y cómo pasó de ser una firma asesora a también ser una firma que realiza contratos con el Estado. También nos cuenta cómo es que hacen posible el cumplimiento de su promesa de valor y por qué los clientes los prefieren a ellos y no a la competencia. También nos da algunas recomendaciones acerca de lo que él ha observado en los emprendimientos exitosos. Finalmente, en esta primera parte, él nos da un método para reducir la incertidumbre cuando estamos lanzando un emprendimiento. Ok, bueno, muchísimas gracias Álvaro José por esta oportunidad. Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Y bueno, que pasemos un rato bien agradable. Oliverio González es un emprendedor de profesión. Todavía estando en la universidad siempre quise o tuve el sueño de ser empresario. Había visto otras personas empresarias que habían tenido unos logros importantes y muy jovencito me pareció que ese era un camino lindo, bonito por recorrer y me casé rápidamente con esa idea. Soy bogotano de ascendencia paisa, hijo de Oliverio II, es decir, yo soy Oliverio III. Mi madre, Magnolia Palacios, de la región de Anserma Caldas. Y bueno, muy joven, empecé a conocer del tema de cómo ganarse la vida. Empecé siendo un joven trabajador muy temprano, a los 15 años. Y con el tiempo aprendí a entender cómo funciona el mundo de los negocios, el mundo del esfuerzo, el mundo de emprender. Y estando ya en la universidad, nació la oportunidad de constituir esta compañía. Argus Colombia es una compañía de 11 años de experiencia, es una consultora en el segmento de las medianas y grandes empresas. Brindamos servicios de consultoría en 3 grandes líneas de negocio. La primera es transformación. Hay compañías que durante el giro ordinario de sus negocios se han convertido en unas compañías con una característica, con una naturaleza, pero por cualquier condición, sea política, económica, de gusto de los accionistas, del mercado, de las condiciones macroeconómicas, de lo que sea, desean transformarse en una nueva compañía, desean empezar un proceso de migración o de éxodo a convertirse en una nueva organización. Ahí estamos nosotros, somos un jugador de ese segmento y tenemos unas millas acumuladas importantes. La segunda línea de negocio es en eficiencia. Y es que muchas veces los sistemas que creamos, las organizaciones que construimos, no son 100% eficientes. Tienen algunos focos de ineficiencia, los cuales deben ser analizados, vistos y corregidos. Y ahí nosotros somos un jugador también de ese segmento. Tenemos unos proyectos muy interesantes en donde lo que hemos es detectado algunas ineficiencias, corregido para lograr unos ahorros y unos beneficios para la entidad. Y la tercera línea de negocio es en crecimiento. Hay compañías que nosotros le llamamos compañías bonsai, que son compañías que son maduras, serias, con procesos claros, pero no crecen. Entonces, tenemos unas metodologías, unas técnicas, unas herramientas, equipos, etcétera, orientados a facilitar a las empresas que logren las metas que quieren, en las condiciones que quieren, a las velocidades que quieren. Es una compañía que, tú ya lo decías, Álvaro José, cuenta en su inventario con poco más de 100 proyectos exitosos en estos 3 elementos. Somos fuertes en el Estado, es decir, en las compras públicas. Todos sabemos que las entidades del Estado, por definición, ya son empresas grandes, son empresas que tienen más de 50 utilicemos la palabra empleados, y que evidentemente tienen unas complejidades severas, tienen unas
digamos, la forma de tomar decisiones, de hacer las cosas, pues es bien diferente. Tienden a ser entrópicas, complejas, difíciles. Entonces, Álvaro José, respondiéndote a la pregunta de quién soy yo y qué hace Argus, pues al final del día lo que hacemos es tratar de construir un país más chévere, tratar de mostrar de que el emprender es bonito, que es una profesión digna, que es una profesión que trae muchísimos beneficios, que por nada hay que vencerse y que construir empresa también es lindo. Tengo la oportunidad de, cuando uno saca su vanidoteca, digamos, cuando usted pasa a izar bandera y tiene todas sus medallitas, tenemos ya la oportunidad de decir que nuestra compañía, una compañía colombiana, una compañía pequeña, una compañía que no tiene 100 o 150 años como las grandes consultoras en el mundo, ya tiene competencias, tiene habilidades iguales y en algunos casos superiores a las compañías reputadas y de nombre, las Big Four, que llaman en el mundo de la consultoría, y eso nos llena de orgullo y eso nos hace sentir que estamos haciendo bien la tarea y que vale la pena, a pesar de que Coca-Cola es Coca-Cola, siempre hay un espacio para poder atender y competir en esos mercados donde pareciera que el orden y la autoridad ya estaba establecida. Entonces, somos unos rebeldes inconformes, creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera y que solo el hecho de soñarlo y emprenderlo vale la pena. Para toda la audiencia, Argus es una compañía que es bien diferente porque tiene dos momentos en su historia absolutamente opuestos. Durante los primeros 5 años nosotros fuimos, yo le pongo el concepto de Sherpa. Los Sherpas son aquellas personas que te ayudan a subir el Everest, que conocen los caminos, que te ayudan con el equipaje, que saben interpretar las condiciones atmosféricas, que saben cómo es el Everest. Y si tú eres un escalador profesional, aún teniendo toda la experiencia, tú sabes que no eres capaz de coronar el Everest solo. Necesitas de un Sherpa. Entonces nosotros durante mucho tiempo fuimos Sherpas. Nosotros durante los primeros 4 o 5 años de la compañía, lo que hacíamos era ayudarles, colaborarles a otras empresas para que esas otras empresas se ganaran las licitaciones. Es decir, ellos eran los que al final firmaban el contrato y nosotros lo que hacíamos era competir para que ellos se lo ganaran. Otro ejemplo similar era como ser el director técnico. Los que al final metían los goles, los que al final coronaban y salían ahí en la foto eran los jugadores, el equipo, pero el director técnico era el que establecía la estrategia y era el que al final orquestaba, digamos, todos estos recursos. Allí fuimos una compañía reputada, reconocida en medios, con mucho nombre, prestigio, y éramos los niños genios de la contratación estatal. Éramos 2 ingenieros navegando en el mundo de los abogados, nos decían ingenieros litigantes. Y al final lo que nosotros creímos fue haber descubierto una fórmula: cómo ganarse honradamente, siendo pilos, un contrato con el Estado. Y eso parecía como ciencia ficción. Y en esta metodología lo que nosotros hicimos era algo muy sencillo, era combinar el deseo de estar subido en un Ferrari sin olvidar que había que ser nerdo. Entonces, cuando tú combinas el rigor, la disciplina, la metodología, con el deseo y recordemos que los negocios con el Estado son gamificados. ¿Y qué significa? Que competir lo es todo. Tengo que ganarle a otro. Es Darwin en potencia, es supervivencia. Si yo no gano, no como. Entonces debo hacer del éxito un hábito, de la competencia exitosa y en juego limpio una forma de vida. Entonces, cuando nosotros combinamos esas dos cosas, pasión y disciplina, ciencia y arte, logramos desarrollar y fuimos el outsourcing de licitaciones con el Estado de grandes y reputadas empresas. Posteriormente nos dimos el lujo, porque no todas las compañías dentro de su vida tienen la oportunidad, decidimos dejar de hacerlo, dejar de ganarle negocios a otras empresas para nosotros empezar a ganarnos nuestros propios negocios. Eso significa apagar todo un sistema estructurado de facturación, dejar y olvidar a los clientes para usted empezar a competir ahora usted como un jugador. Ahora usted es el que quiere ser el escalador profesional en el Everest. Usted es el que quiere jugar y a partir de ello, como teníamos una metodología lo suficientemente madura, probada, aceitada,
pues en los últimos 6 años pues hemos logrado desarrollar una explosión gigantísima de negocios con el Estado. Nosotros fundamentalmente le vendemos al gobierno central, a los ministerios, a las grandes agencias, no tanto en regiones, pues obviamente por la idiosincrasia de las regiones y la forma como se toman allí las decisiones. Entonces, al final del día, la gran moraleja o la experiencia linda y bonita es que desarrollamos un método o una propiedad intelectual, lo probamos durante 5 años y el resultado de ese experimento es que sí es posible ganarse los negocios siendo disciplinado, juicioso, estando en el momento correcto, a la hora correcta, con el proponente correcto y maximizar las probabilidades de ganar. Nosotros nos acostumbramos a perder, pero no perdemos el hábito de ganar. Nosotros perdemos 2 de cada 3 licitaciones o concursos y ganamos solo 1. Quiere decir que tienes que ser lo suficientemente tolerante para entender que es natural perder, pero no debes perder de foco que si no ganas, no sobrevives. Entonces es el perfecto equilibrio entre ser tolerante a la frustración, pero también entender que estás en un mercado multivariado, en un mercado donde miles de factores afectan la toma de la decisión de quién debe construir una carretera o quién debe construir el satélite colombiano o quién debe hacer tal o cual consultoría. Estos 100 proyectos, y es chistoso, es cuando estos 100 proyectos salen en los últimos 5 años, si usted divide eso por año, pues le va a dar una tasa de 20 proyectos por año. Eso significa que usted se convierte automáticamente en otro tipo de compañía y es ahora cómo ejecuto esos proyectos. Y cómo ejecuto esos proyectos de que el cliente al final me ponga un chulito, de que el cliente al final me diga, oiga, me gustó su trabajo, lo felicito, quiero hacer otra cosa con usted. Eso no es fácil y es que tienes que instalar una capacidad de gerencia de proyectos y desarrollo de proyectos madura en un tiempo récord. Al principio evidentemente cometimos errores, pero después empiezas a entender de que los proyectos por ninguna razón pueden salir mal, que sí o sí, así, en contra de tu propio PIG, tienes que hacer que el cliente quede satisfecho y que el cliente quede tranquilo. Y esa es la base de cualquier emprendimiento, no necesariamente el emprendimiento en el B2G, el Business to Government, sino todos los negocios en cualquier parte del mundo si el cliente no está, porque el cliente es el que tiene el poder. Entonces esa es una reflexión importante. Y es que si tú no estás agregando el suficiente valor, pues el cliente va a despreciar tu oferta porque le parece o hipercostosa, o le parece inoficiosa, o le parece burocrática. Y al final uno lo que tiene que hacer como emprendedor es acumular valor y presentárselo a un precio irresistible donde el cliente diga, es que si no lo compro, es un error no comprarlo. ¿De acuerdo? Entonces, para un poquito contextualizar la pregunta, la compañía al principio fue muy academicista, tratar de entender a través de la teoría y salirse de esa teoría y llevarla a un método práctico, supremamente ejecutivo, cómo ganarse un negocio. Y después la compañía migra a que empiece a ganarse sus propios negocios. Hoy día, pues somos una compañía que tiene un renombre y tiene una reputación y tiene un reconocimiento en el mercado de compras públicas, en el segmento de consultoría, y eso lo hemos hecho, como dice la canción, la película, sangre, sudor y lágrimas, porque no ha sido fácil incursionar en un segmento donde las grandes marcas y las grandes consultoras han sido los reyes y las reinas, ¿de acuerdo? En la parte de generación de valor, ¿cómo es esa generación de valor de Argus y por qué cree que los prefieren los clientes? A mí me llamó mucho la atención una frase que ustedes tienen en la propuesta de valor y es ir más allá de la consultoría. ¿Cómo nos explica esta parte? Ok, probablemente si uno le pidiese a alguna persona que hiciera una lista de las características de su pareja perfecta, o de un carro perfecto, o del viaje perfecto, pues va a llenar una lista con una carta al niño Dios. Es una cantidad de pretensiones, quiero que sea de esta manera, quiero que sea de esta otra manera, quiero que su genio sea de esto, y por más revisiones que usted le coloque a esa carta, hay cosas que se van a quedar por fuera. Un contrato es una carta al niño Dios. En cualquier negocio el contrato es el medio de conciliación entre una y la otra parte. Nosotros, ¿qué hemos entendido?
que el contrato siempre está por debajo de la expectativa del cliente. Hay una expectativa invisible, oculta, y esa expectativa el consultor y cualquier emprendedor debe tener la capacidad de leerla, detectarla, interpretarla y cumplirla. En estricto sentido, nosotros lo que hemos hecho es empoderar a nuestros consultores a través de técnicas etnográficas. La etnografía es aquella ciencia de la antropología que lo que busca es resolver una pregunta sencilla. ¿Por qué la gente dice una cosa y hace otra? Entonces, cuando yo llego y digo, yo lo que quería en el papel, lo que está escrito en el papel es una cosa, pero realmente lo que yo quería decir era esta otra cosa. Nosotros tenemos que tener la capacidad de entender ese sublenguaje y hacer un levantamiento muy fino de esos requerimientos que obviamente sean conciliables con el contrato, pero que al final es lo que refleja la verdadera intención. Cuando usted está sur petition, es decir, más allá de la competencia, más allá de lo que dice el contrato, y usted empieza a entender el verdadero valor y el verdadero dolor de ese funcionario o de ese conjunto de funcionarios, pues usted empieza a convertirse más que en un proveedor, en un aliado. Es que este loco me dio lo que yo quería. Es que el contrato efectivamente decía eso, pero él hizo este 1% más, o esta milla de más, o este poco de más, que al final fue lo que cubrió mi expectativa y mi necesidad. Esto no aplica solamente en negocios con el Estado. Si cualquier emprendedor no está en la capacidad de leer y entender a su cliente, pues no va a estar en la capacidad de entender realmente qué es lo que le quiere brindar y lo que él está esperando del otro, porque un cliente no es el que te compra una vez, el cliente es el que te compra por segunda, tercera, cuarta y quinta vez, o N veces. El primero es un aventurado, el segundo es un convencido. Entonces, si nosotros como emprendedores no logramos desarrollar esas habilidades, pareciera hasta metafísicas o oscuras, ¿no?, como se le quiera decir, de leer realmente subcutáneamente las necesidades de esos clientes, más bien, leerlas desarrolla ventaja y valor, porque no leerlas destruye valor, ¿de acuerdo? Para redondear la pregunta es, ¿cómo nosotros construimos valor? Es cumplir con el contrato. Si usted no cumple con el contrato está en problemas, pero el contrato es un mínimo, no un máximo. Y cuando usted comprende que es un mínimo, usted como corporación, dentro de su objetivo, tiene que ir un poquito más allá. Y al ir un poquito más allá, usted dice, ¿y entonces cuál es el poquito más allá? Le pongo una florecita, le pongo vídeos automáticos. ¿Qué es el más allá? ¿Cuál es la milla de más que estás dispuesto a recorrer? Bueno, pues démosle lo que a él más le aporta valor. ¿Y qué será lo que más aporta valor? Pues descubrámoslo, ¿ok? Pues ahí está un poco el secreto, que no es de mi negocio, sino es un secreto universal del mundo de los negocios que viene desde cuando el hombre hace negocios, ¿de acuerdo? Hay un alto porcentaje de personas empleadas que quieren iniciar su propio negocio. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a estas personas que quieren empezar con su propia empresa? Ok. Esta primera recomendación es una recomendación cruda, pero clara. Todas las personas en el mundo tienen grandes y bellas ideas, pero pareciere que solo los iluminados, pareciere que solo los bendecidos son los que tienen buenas ideas. Y ese es el primer mito que hay que destruir, porque realmente genera una desinformación. Ideas buenas hay en todos los lugares, en todos los cerebros y en todos los momentos de la historia. Pero ¿cuáles son realmente esos emprendimientos que tienen éxito y que están obligados a ser exitosos y longevos en el tiempo? No son los emprendedores ni los empresarios que tuvieron buenas ideas. Realmente los emprendimientos exitosos fueron los que fueron un paso atrás. La idea está supeditada a un problema. Entonces, porque hay un problema, y es que siempre se parte de que tuve un momento de brillantez, encontré esta maravillosa idea. Y realmente todos los emprendimientos, digamos las técnicas, tanto ancestrales como modernas, señalan es que usted debe encontrar un problema o una necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, estamos metidos en una economía basada en problemas, y la economía basada en problemas lo que señala es que
cualquier problema que padezca una persona y que valga la pena resolver, estaría dispuesto a pagar por ello. Porque hay muchos problemas que vale la pena resolver, pero que no están dispuestos a pagar. Entonces, pareciera que con cada palabra se agrega un grado de dificultad adicional. Entonces, mi primera recomendación a los emprendedores es: no se basen en ideas, sean buscaproblemas, cazadores de problemas. Una vez identifiquen el problema, hay que validar el problema y hay que diseñar unos experimentos rápidos, ojalá de días. Y lo que vamos a hacer, el primer experimento que usted tiene que diseñar es validar el encaje mercado-problema. ¿Quién tiene ese problema y cuál es el problema? Las personas tienen esta dificultad y esas personas son de este tipo. Perfecto. Lo primero que hay que hacer es validar. Y la validación no se hace detrás de un escritorio, la validación se hace remangándose, estando en la calle, haciendo etnografía. Por eso es la importancia de entender al ser humano, porque a mí no me pagan máquinas, a mí me pagan personas. Si yo no comprendo a la persona, no soy capaz de crear una oferta que le genere valor. Cuando yo desarrollo ese experimento, llego a unas conclusiones objetivas. Esa es la segunda recomendación. No se enamore de sus hijos son sus ideas. Si usted no tiene la capacidad de ser lo suficientemente objetivo, directo, claro y diáfano sobre si realmente la gente le validó una cosa o le validó la otra, porque yo puedo alterar la contabilidad de la empresa, pero yo sé que al final tengo un mal ejemplo, un mal desarrollo contable. Yo puedo alterar los resultados de mi experimento, pero eso va en contra de la propia supervivencia del emprendimiento. Recordemos que nadie se quiere subir en un avión echando humo. Entonces, si nadie se quiere subir en un avión echando humo, pues lo primero es garantizar de que el avión no va a echar humo. Es decir, que la idea, más bien, que el problema y mercado debe defenderse solo. Una vez yo defino este primer experimento y me da positivo, es decir, esas personas tienen ese problema, debo construir una oferta de valor. Y es cómo lo voy a resolver. Y ahí sí se debe poner a tributar toda la capacidad creativa e imaginativa de las personas. Ahí sí vengan todas las ideas. Por eso decía que estaba supeditada la primera parte. Cuando yo confirmadamente valido que esta idea resuelve un problema de estas personas que están dispuestas a pagar por ella, ahí sí tengo algo que debo ir a experimentar. Y defino el segundo experimento de volver a salir a la calle y confirmar que todos estos presupuestos, estas hipótesis, estas tesis son verdaderas, con un objetivo científico, es aplicar el método científico. Y el científico lo que primero debe garantizar es la calidad de la información y la neutralidad del análisis. Cuando yo confirmo eso, ahora sí, digo, esto hay que probarlo. Entonces construyo un dirty prototyping, un prototipo rápido, un prototipo ágil. Estamos hablando desde la identificación del problema, la validación en el mercado, la definición de la propuesta de valor y el experimento del prototipo rápido. No podemos estar pasando máximo un mes. Es decir, en un mes usted sabe si usted está subido en un emprendimiento real. No debe sentarse a las 10 de la noche antes de irse a acostar a las 11 de la noche a tirar globos y a basar supuesto sobre supuesto sobre supuesto, porque se vuelve un castillo de naipes. En el momento en que el primer supuesto se caiga, todo se cae. Y por eso es que fracasan cientos de empresas, porque no desarrollan el emprendimiento como un método científico. Consideran que es arte cuando realmente es mucho de técnica. Una vez usted construya ese prototipo, usted debe construir unas métricas. Cuánta gente lo usó, cómo lo usó, qué valoración le dio, etcétera, etcétera. Porque con esas métricas, oiga, la gente está descargando la aplicación. Oiga, ya la gente empezó a hacerme unos primeros pagos. Ahí con esa métrica, usted se va con un inversionista. A veces sacar los proyectos 100% a pulso, esa es una de las escuelas. Pero yo prefiero las escuelas rápidas, y es donde muchas manos, muchos ojos y muchas inteligencias, esa inteligencia colectiva, construye valor más rápido. Ahí es cuando usted no va a un inversionista con un plan de negocios, usted va a un inversionista va con números, y le dice, mire la gente, mire los que me están descargando la aplicación, mire el número de ventas que ya tuve, mire la gente que está utilizando esto, mire cómo lo usa. Entonces el inversionista, eso es un ancla de confianza, porque dice,
Yo no me estoy basando en un cabezazo, sino yo me estoy basando en una realidad. Los inversionistas, los inversionistas no profesionales que todavía existen y que aún siguen cayendo y que cada vez son menos, porque ahí se han dado cuenta de que no pueden invertir en ideas, sino que invierten en cosas ya funcionando. Esos inversionistas lo primero que le van a decir al emprendedor, Álvaro José, es: deme sus métricas. Y esas métricas usted las debe construir, ¿ok? Después de esas métricas, ahí es cuando ya podemos empezar a hacer un escalamiento. Y yo lo que les diría a los emprendedores, si están, por ejemplo, en un entorno tecnológico, midan el TRL. El TRL es el nivel de madurez de una tecnología. Eso se lo inventó la NASA cuando alguien llegaba con una brillante idea y decía: ¿por qué no le ponemos unos zapatos de gelatina a los astronautas? Y todos se quedaban pensando y decían: ¿y esos zapatos de gelatina que usted me está proponiendo, cómo se desempeñarán en el ambiente más relevante, que es la Luna o el espacio? Entonces decían: es imposible que yo arriesgue la vida de una misión, la vida de un astronauta, solo por probar estos zapatos de gelatina. Construyamos experimentos metódicos que me permitan validar que en ambientes, primero de laboratorio, después un ambiente relevante, después vaya evolucionando y vaya ganando madurez, para que en el momento en que yo le ponga los zapatos a ese astronauta tenga el 100% de efectividad de que eso no va a fallar. Otro ejemplo: supongamos que yo desarrollo una tecnología para extracción de petróleo debajo del mar, y yo les digo a los ingenieros: este tornillo es maravilloso, probémoslo. Y alguien dice: no, probémoslo de una. El costo económico, ambiental, social y político de que ese tornillo falle en el fondo del mar y provoque un derrame masivo en los océanos es total. Es equiparable a una misión que falló en la Luna. Entonces, lo que te quiero decir con esto, Álvaro José, y emprendedores, es que deben desarrollar experimentos que permitan validar a través del tiempo y evidencia objetiva de que la tecnología cada vez es más madura y cada vez aporta mayor valor. Eso es lo que al final convence y enamora a un inversionista, o incluso a inversionistas no profesionales. Esa sería como la mayor capacidad que puede desarrollar un emprendedor. ¿De acuerdo?